Este es el tercer mensaje de la serie que hemos estado tratando acerca de ensanchar el territorio. ¿Se acuerdan, verdad? Lo interrumpimos el domingo pasado por la actividad que tuvimos con nuestros hermanos del grupo Sembradores. Pero hoy retomamos esta palabra. Primero hablamos de ensanchar el sitio de nuestra tienda, no sé si se acuerdan, que es el texto lema que está en qué palabra está. Isaías 54. Y luego hablamos que para ensanchar el territorio es necesario ser buenos ¿qué? ¿Buenos qué? Administradores. Por eso es importante que usted traiga lápiz o lapicero y hoja para anotar. Y luego hablamos de un tema interesante. ¿Sacando a quién? Sacando a los invasores. Aquellas personas que tratan de entrar para quitarte lo que le pertenece o lo que Dios te ha entregado. Amén. Porque de que los hay, los hay. Y también no solamente de personas, sino de espíritus que se levantan en contra, que son enviados por Satanás para destrucción y para evitar que tú avances, evitar de que el reino de Dios avance. Pero sabemos los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levanta bandera de victoria. Así que si Él levanta bandera de victoria, nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Cuántos van de victoria en victoria? Gálatas capítulo 5. Acompáñenme ahí en la palabra. Del verso 1 al 4. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿De qué me sirve ensanchar la carpa si voy a permanecer en un cuarto? ¿De qué me sirve ensanchar la carpa si voy a pasarme la vida en un cuarto? Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Y el ensanchamiento precisamente tiene que ver con la libertad que tenemos en Cristo. La libertad para disfrutar de la vida. ¿Cuántos están disfrutando de la vida? Séame sincero. La libertad para disfrutar de la salud. La libertad para vivir esa vida en abundancia que el Señor ha dicho que vino a traernos a través de Cristo. La libertad para adorar, la libertad para ser cristianos, la libertad para disfrutar de la economía que Dios coloca en nuestras manos, sabiendo que nuestra dependencia proviene de Él y no del mundo. Amén. Entonces, ¿de qué me sirve hablar todo esto y saber y conocer que Dios quiere ensancharme si no voy a salir del cuarto? Hoy pido al Señor que se abran nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y que el Señor tome nuestros pensamientos en estos pocos minutos que nos quedan de servicio para que usted pueda entender lo que Dios quiere hablarle y usted pueda entrar en esa libertad a que Jesús nos ha llamado. Ser libres completamente, porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Gálatas 5 del 1 al 4 dice la palabra, se lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión o las obras, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. El apóstol Pablo da esta palabra a los Gálatas, una iglesia que había aprendido lo que era vivir en libertad, pero en cierto momento permitieron que maestros
que todavía hablaban de la ley y enseñaban al alcanzar la salvación y al alcanzar el amor de Dios a través de las obras y a través de estar sujeto a la obediencia a la ley, ellos empezaron a escuchar, permitieron esa palabra y comenzaron otra vez a judaizarse, comenzaron otra vez a estar bajo estas enseñanzas cuando ya habían recibido la verdad de Dios y que a través de Cristo la ley fue cumplida y nos fue dada la gracia. Ellos habían caído de la gracia, les dice Pablo, por cuanto habían permitido y habían recibido el volver otra vez a las cuestiones de la ley. Por eso comienzo con esta introducción y doy título a esta palabra: viviendo en libertad, libres de toda levadura. Marcos capítulo 8, acompáñenme allí, del verso 14. Comenzaba con esta palabra para que tengamos en claro que a libertad fuimos llamados. Y quizás usted dirá: pero es que yo soy libre, porque no estoy en una cárcel, puedo entrar, puedo salir. No le estoy hablando de una libertad física, porque usted ahorita mismo usted puede ir donde quiera. Usted está aquí por su voluntad, no porque alguien lo obligó, ¿sí o no? Y usted puede irse cuando quiera. Pero la libertad de la que te estoy hablando es una libertad espiritual, porque aunque físicamente creemos que hacemos lo que queremos y que somos libres, espiritualmente estamos en prisiones, estamos en cárceles de oscuridad, y hay ciertas partes en nuestra vida espiritual que no permiten que podamos avanzar hacia el propósito de Dios. Yo no sé cuántos se han sentido muchas veces en un círculo y que cada vez que sienten que salieron, vuelven y caen. Ciclos sin cerrar, circunstancias que año tras año ocurren una y otra vez. Siempre te estás enfermando. No es algo normal que todo el tiempo te estés enfermando. No puedes prosperar en tus relaciones. No es algo normal que no puedas tener una relación sana. Cada relación que tienes siempre es turbia, siempre acarrea problemas. Nunca puedes terminar lo que una vez comenzaste. Y peor, cada vez que tratas de agradar a Dios, terminas haciendo lo contrario. Y terminamos cargando culpas, terminamos sintiéndonos mal, hasta el punto de llegar a pensar: Dios ya no me va a perdonar más. Son situaciones que ocurren en la vida espiritual, y el mismo Jesús lo dijo en cierto momento: miren que en ustedes realmente haya luz y no tinieblas. No vaya a ser que lo que hay en ustedes sea tinieblas en vez de luz. Y hoy, a través del Espíritu Santo que revela esta palabra, vamos a descubrir cuál es esa luz que Dios necesita que esté en nosotros, y si en nosotros todavía hay tinieblas, que tenemos que renunciar a ellas, que tenemos que soltar. Si hay cosas en nuestra vida que tenemos que poner en orden para que la bendición de Dios descienda por completo. Algunos han visto destellos, pero hoy Dios te dice: yo tengo mucho más para ti, porque la bendición de Dios siempre supera nuestras expectativas. Entonces dice Marcos 8, del 14 en adelante: pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió. Mira lo que les dice: atención, tengan cuidado con la levadura ¿de quién? ¿Y de quién más? Y de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír?
¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó Jesús. Ellos venían, si usted lee el principio del capítulo 8, ellos venían de ver un milagro como Jesús había alimentado a 4,000 personas con un poco de comida. Luego, después de este milagro, los fariseos se le acercan y comienzan a decirle: nosotros te queremos seguir, pero queremos que nos hagas una señal en el cielo, en la tierra, una señal grande para que podamos saber que realmente era el Hijo de Dios. En ellos no había el deseo de seguirlo, ellos lo decían simplemente para tentar a Jesús, pero Jesús conocía el corazón que había en cada uno de ellos y cuáles eran las intenciones, porque si hay alguien a quien no podemos engañar es a Dios. Él pesa y conoce las intenciones ¿de qué? Del corazón. Y cuando los fariseos le rodean, Jesús los exhorta y luego toma a sus discípulos y se los lleva y se los montan en la barca. Cuando apenas se suben en la barca, Jesús le comienzan a decir y les da una advertencia. ¿Cuál fue la advertencia? Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Cuando Jesús le da esas advertencias, ellos no entendieron, porque Jesús les estaba hablando de algo espiritual y ellos se fueron a lo natural y comenzaron a discutir entre sí. Yo me imagino pegándole a Judas: Judas, viste, te gastaste la plata, no trajiste la comida, no trajiste el pan. El otro estaban discutiendo: viste, a ti se te quedó esto, se te quedó lo otro, ¿con qué vamos a comer? Y Jesús le dijo: ustedes no han entendido todavía. ¿Acaso yo no acabo de multiplicar unos panes y alimentar a 4,000? Entonces yo no les estoy hablando de provisión, yo les estoy hablando de algo que puede afectar sus vidas, su manera de pensar y su manera de vivir. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho milagros en nuestra vida y hoy en día seguimos preocupados por lo mismo? ¿O no? ¿A cuántos Dios les ha hecho milagros? Entonces, ¿por qué hoy se nos olvida lo que Dios hizo ayer? Porque andamos tan metidos y ubicados en lo natural que se nos ha olvidado que nuestra procedencia es espiritual. Y si nuestra procedencia es espiritual, nuestra dependencia depende o viene del reino de los cielos y no de este reino natural. Y en el reino de los cielos siempre habrá abundancia y habrá cosas ilimitadas. En lo natural podemos limitarnos, en lo espiritual no hay nada limitado. Dios es ilimitado porque Él es el dueño de todas las cosas. Pero muchas veces se nos olvida esto y nos metemos tanto en las distracciones que este mundo nos trae, que nos olvidamos de que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios mañana. Y ese mismo Dios que me suplió ayer me puede seguir supliendo hoy y me seguirá supliendo mañana. Ese mismo Dios que hizo milagros ayer sigue haciendo milagros hoy. ¿Cuántos creen eso? Y seguirá haciendo milagros mañana. El problema no era de provisión. El problema que tú tienes hoy en día no es de lo natural que te hace falta, porque quizás me dirás: me hacen falta algunas cosas en mi casa. Pero hoy Jesús se está levantando y te está diciendo: ten cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Usted sabe qué es la levadura? La levadura es un hongo microscópico que tiene la capacidad de descomponer mediante un proceso llamado fermentación. La uva, el jugo de uvas, con la levadura se fermenta y se convierte en vino. El vino entonces tiene alcohol y ese alcohol afecta nuestro cuerpo.
Un pan, al pan le echan levadura. Usted sabía eso, ¿verdad? Para que el pan se vea como esponjoso. Y usted cree que usted se está comiendo tremendo pan. Estoy comiendo buena harina. Pero lo que usted no sabe es que 50% es harina, el resto es pura levadura. Espero que vaya entrando y se vaya ubicando. Entonces la levadura tiene la capacidad de fermentar, de componer. Eso significa cambiar el estado natural de algo. Cambiar el estado natural de algo es lo mismo que el pecado. Cambia nuestra naturaleza hacia lo que no agrada a Dios. Por eso no es que la levadura sea mala. Y yo quiero que usted se ubique en que no le estoy hablando de la levadura material, le estoy hablando de una comparación que utiliza Dios o que utiliza Jesús para revelar una verdad espiritual. Y la levadura es comparada con el pecado, con aquello que al permitir en mi vida me hace esponjar, me hace crecer y me hace pensar que soy cristiano 100% cuando realmente soy miti. Está aquí conmigo, ¿verdad? Ya me estoy ubicando porque esto no me estaba como que ubicando. Entonces, cuando la levadura está en nosotros, nos permite tener una vida en santidad, pero con mezclas, trayendo engaño a nosotros mismos, y comenzamos a decir: no, pero es que yo soy santo y yo vivo en santidad. Pero no estoy dándome cuenta que hay cosas en mi vida que son levadura y que están operando sobre lo que Cristo ya hizo en mí. Y cuando eso interviene en mi vida, comienzo a ser esclavo sin darme cuenta. Y comienzo a vivir una vida cristiana creyendo que estoy bien cuando realmente estoy alejado de Dios. Y ahorita usted lo va a entender. La levadura se extiende por toda la masa y cambia la naturaleza. Todo lo que es mezclado con levadura cambiará su estado natural a través del proceso de la fermentación. Todo, escúcheme bien, todo lo que es mezclado con levadura en tu vida cambiará tu estado natural. ¿Y cuál es tu estado natural? Que tú perteneces a Dios. Entonces en cada circunstancia comienzas a dudar: ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que realmente soy hijo de Dios? ¿Cuántas dudas has tenido esta semana, por no decirte el año pasado? ¿Cuántas veces has dudado cuando la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado? ¿Sabes por qué hay duda en nuestra vida? Porque hay pequeñas levaduras que están fermentando y están haciéndote cambiar lo que ya Dios puso a través de su espíritu dentro de ti. ¿Están aquí conmigo? Ahora, ¿por qué Dios había prohibido la levadura? Usted lo puede encontrar allí, Levítico 2:11. Vamos a leerlo. Vamos un momentico al Antiguo Testamento para que podamos entender un poco acerca de por qué Dios nos permitía la levadura. Dice: no uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primeras cosechas, pero estas nunca deberán ser ofrecidas sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Está hablando de la ofrenda del grano. El grano de trigo produce ¿qué? ¿Qué produce el grano de trigo? ¿Están aquí conmigo? Cuando usted lo muele, ¿qué produce? Harina, ¿verdad? Usted sabe que la harina tipifica a Cristo. Y cuando se traía la ofrenda, ¿cuál era el motivo de la ofrenda? ¿Cuál era el motivo de la ofrenda en el Antiguo Testamento? Hombre, si yo pecaba, tenía que traer la ofrenda, la cual era quemada, y eso hacía que mis pecados fueran ¿qué? Cubiertos. La ofrenda
tipificaba el pago de esa deuda por causa del pecado. Pero la levadura, cuando la ofrenda se iba a ofrecer delante de Dios, tenía que ser 100% ¿qué? Pura. Por eso si se llevaba un cordero, el cordero tenía que ser ¿qué? El primero escogido y el mejor. Si tenía algún defecto, no era aceptado por Dios. Por eso Jesús, que fue ese cordero, en él no hubo defecto. Era 100% hombre y 100% Dios. En él no hubo pecado. Por eso él se presentó como cordero sin mancha, para que ya no fueran cubiertos nuestros pecados, sino que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Entonces Dios les dice a ellos: cuando traigan la ofrenda del grano, no le echen levadura, porque la levadura hace crecer la masa, afecta la harina. ¿Me está entendiendo? ¿Y con quién es comparada la harina? Con Cristo. La Biblia dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y cuando Cristo es tu fundamento, pero tú comienzas a colocar otras cosas como fundamento, comienza a haber una mezcla y tu casa puede caer y será grande tu ruina. Por eso usted ve muchos cristianos que no prosperan en nada. Tienen unción, sí, porque Dios respalda su palabra. Oran por los enfermos también. La Biblia no dice por la unción lo conocerán. La Biblia dice por sus frutos lo conocerán. Son usados, sí, pero su vida matrimonial está hecha un etcétera. Económicamente están arruinados. Y usted los ve todo el tiempo pidiendo, manipulando para poder alcanzar que la gente le traiga plata para poder tener dinero en sus bolsillos. Y utilizando el evangelio para poder comercializar y para poder vender y sentir que están bien. ¿Sabe por qué? Porque se ha cambiado el fundamento que es Cristo por otras cosas que no son Cristo. Y una de las cosas que no son Cristo, por la que se ha cambiado ese fundamento, es el dinero. La raíz de todos los males. No el dinero, el amor al dinero. Y cuando hay otra cosa que reemplaza el fundamento, es posible que tu casa pueda caer, porque sobre ese fundamento tú sobreedificas otras cosas. Entonces, si la ofrenda se traía al altar, mire, se hacía esto. La gente venía, traía la ofrenda en el altar, se hacía el sacrificio. Sacrificio significa matar con propósito. ¿Cuál era el propósito? La remisión. Entonces se traía la ofrenda al altar y se quemaba. Pero si la harina tenía levadura, ya la harina estaba contaminada. Ya había algo que estaba afectando la naturaleza de esa harina. Si la naturaleza es Cristo, Cristo se dio en propiciación por nuestros pecados. Por eso Jesús, cuando está en el templo, Él se pone a un lado y se sienta y comienza a ver que la gente trae dinero al alfolí, al altar. Y comienza a decir, y Jesús comienza a enseñarle y les dice: esperen un momento. Antes, y eso está en el Sermón del Monte, antes, porque en el reino de Dios ocurre lo siguiente: la ofrenda tiene un significado. Y aunque no estaban bajo la ley, aunque no estamos bajo la ley, la ofrenda no es una ley, es un principio. Y usted tiene que aprender a diferenciar el principio de la ley. Amén. Lo que es principio de Dios no cambia. Y la ofrenda desde el Antiguo Testamento fue un principio establecido por Dios que luego se manifestó a través de Jesús. Ahora, cuando las personas traían, Jesús le dijo: esperen un momentico, porque si la ofrenda tú la llevas con levadura, lo más probable es que Dios no la reciba y termines condenado. Se lo explico de esta manera. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrenda y ve y ¿qué? Reconcíliate con tu hermano. Y después que te reconcilies con tu hermano, ¿qué? Toma tu ofrenda y entrégala. Porque si no te arreglas con tu hermano, entonces el acusador te entregará al juez. Y el juez te entregará al alguacil, que te va a llevar ¿dónde? Al calabozo. Y tendrás que pagar
por todas las cosas. De allí donde vemos una verdad espiritual. No está hablando solo del dinero, está hablando de nuestra vida como ofrenda delante de Dios. ¿Usted sabía que su vida es una ofrenda para Dios? Que su alabanza es una ofrenda para Dios. Algo que usted da de olor agradable al Señor. Pero cuando hay levadura en su vida, muchas veces esa adoración no sube y no pasa del techo. Porque no es una levadura escondida, es una levadura que nosotros sabemos que está ahí. Y es una levadura que diariamente el juez, porque la Biblia dice que si pecamos tenemos abogado para con el Padre, el cual es ¿quién? Cristo. Pero el abogado es inoperante cuando el fiscal tiene la razón. ¿O no? Yo no sé mucho de leyes, pero por lo menos eso es lo que he visto. Y cuando tiene la razón, el juez no va a escuchar al abogado, va a escuchar al fiscal que estaba acusando. Pero cuando tú aprovechas el tiempo en resolver esos asuntos, entonces Cristo viene como tu abogado y eres declarado libre. Pero cuando no lo haces y permites levadura en tu vida, entonces el juez tiene que dar un veredicto, y el veredicto es que quedas sometido al alguacil, y el alguacil te va a llevar ¿a dónde? A la cárcel. Entonces yo vengo, canto, alabo, glorifico a Dios, pero mi vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque estoy pagando una cárcel espiritual. Porque la harina le eché levadura. ¿Está entendiendo? Espero que me esté entendiendo. Acompáñeme en Éxodo capítulo 12. El pueblo va a celebrar la Pascua. Verso 18. Señor, detén el tiempo, Padre. Éxodo 12, 18 dice, desde el 17, celebren el festival de los panes sin ¿qué? Sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Verso 18. Tendrán que preparar sin ¿qué? Todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será ¿qué? Excluido de la comunidad de Israel. ¿Qué se celebraba en la Pascua? ¿Qué celebraban ellos en la Pascua? Vea, venga a clases. Por eso venir a clases es importante, ¿oyó? A estudiar la palabra. ¿Qué se celebraba en la Pascua? Ellos celebraban la libertad de salir de la esclavitud de Egipto. Ahora ellos celebran la Pascua el día en que Dios iba a mandar el ángel de la muerte sobre los primogénitos en Egipto. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Y qué les dice Dios? Tomen un cordero, el mejor que tengan, y ofrézcanlo en sacrificio. Tomen la sangre, la echan sobre los dinteles, y cuando yo pase por encima, pasaré por encima de ustedes y no los voy a tocar. Pascua viene de un término hebreo que significa por encima de. Pasar por encima de. Entonces, cuando el ángel de la muerte venía, pasaba, veía, este está marcado, este está marcado, este está marcado, este está marcado, y pasaba por encima de. Eso significa que la sangre era 100% de un cordero sin mancha. Y para celebrar este acontecimiento, les fue dicho: no usen en el pan que van a usar para comer, no usen levadura, porque la levadura fermenta la masa y hará que el pan crezca, y ustedes no van a estar comiendo un pan 100% puro. Hay una mezcla que no es permitida. Por eso, si había, póngale usted que la persona hacía el pan normal,
Pero es que yo voy a guardar un poquito de levadura allí para la semana siguiente. Dios les dijo, así tengan un poquito de levadura. Aquel que tenga rastros de levadura en su casa, ¿me está entendiendo? En su casa, eso equivale a hijos. Si vive con la suegra, equivale a la suegra. Si tiene un poco de levadura en su casa, esa persona iba a ser ¿qué? Excluida de la nación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la última y gran cena, cuando Jesús se reúne con los discípulos, ¿se acuerda, verdad? ¿Sí se acuerda de ese pedazo de la palabra? Él reemplaza la fiesta de los panes y levadura, Él la reemplaza por la última cena y hace de que su sacrificio sea esa Pascua. Porque ahora ya no es la sangre de un cordero, de un animal, ahora es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces por eso cuando Él está en la cena, algunos dicen, no pastor, pero es que Jesús tomó vino y lo tomó en la cena. Todos se embriagaron allí en la cena. Primero, cuando se celebraba la Pascua no había levadura, así que el jugo de uvas no se podía fermentar porque no tenía levadura. Entonces lo que ellos estaban tomando, el vino que ellos estaban tomando era un vino sin levadura, no tenía fermentación, no tenía grados de alcohol. Le tiro ese dato allí para que usted se ubique. O sea, ubíquese. Y no tome eso como excusa porque, es una palacé, pastor. Ubíquese. Si usted toma cebada sin levadura, está bien. Pero la levadura hace que la cebada se fermente, produce alcohol y eso da como resultado la cerveza. ¿Quiere que le explique más? Bien. Lo dice la Biblia, no yo. Y lo dicen los estudios, no yo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Él está allí, ellos están comiendo del pan. Dice, todas las veces que comiere ese pan, ahorita vamos a participar de la cena. Y bebieres de esta copa la muerte del Señor, anunciar hasta que Él venga. Van a estar recordando todo el tiempo que es por mí, que es por mi gracia que ustedes reciben salvación, libertad y reciben vida. Pero no debe haber algo que interfiera en que 100% ustedes están recibiendo esa palabra que no sea adulterada. Seguimos. Entonces el Señor se refirió a la levadura como, escúcheme bien, ideas, filosofías, enseñanzas o tendencias que pueden cambiar la manera de pensar y de actuar de las personas, apartándonos de la fe sincera y pura en Cristo. Era lo que le estaba pasando a los Gálatas. Y era lo que en esos momentos Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos. Ojo que ustedes están escuchando mucho a los fariseos. No se dejen influenciar. ¿De quiénes te estás rodeando, iglesia, que te están influenciando? La misma Biblia dice, si alguien te predica otro evangelio al que ya han escuchado, sea maldito. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que como no nos gusta confrontar, le decimos sí a todo para quedar bien. Y cuando usted le dice sí a algo que Dios ha dicho que no, usted está cooperando y está permitiendo que levadura entre a su vida y dañe el propósito de Dios en usted. Amén. ¿Quiere que sea más explícito? Si usted participa del carnaval, usted está permitiendo levadura en su vida. Pastor, es que yo solo vendo. No importa. Es que yo fui a vender agua porque hay que rebuscarse. Es que yo fui a predicar y todo enmaicenado y oliendo a cerveza. Ojo, porque me he pillado algunos por Facebook.
cultura? Yo le pregunto, ¿qué es cultura? Porque hablamos de cultura y no sabemos ni siquiera qué es cultura. Ahora, estamos en este mundo, pero mi cultura es del reino de los cielos. Si usted tiene problema con eso, en usted hay una pequeña levadura que todavía no lo deja que el Espíritu Santo lo domine 100%. Y por más que usted le hable de ensanchamiento, usted va a seguir en lo mismo, iglesia. Por eso tenía tanto obstáculo con esta palabra. Porque la levadura es un hongo microscópico que muchas veces usted no lo ve, pero ahí está. Y usted no se da cuenta, pero lo que usted está pensando, lo que usted está hablando y lo que usted está haciendo, otro sí se está dando cuenta que está afectando su vida cristiana y que Cristo no se está dejando notar 100% en usted, ni en mi vida. Entonces, iglesia, Dios no admite mezclas, o somos o no somos, punto final. Amén. El mundo siempre utilizará el engaño para hacernos creer que todo es normal. Es normal. Yo he escuchado cristianos diciendo, no nos casemos todavía, vámonos a vivir juntos para ver si esto es de Dios o no es de Dios. Para ver si somos compatibles. Levadura del mundo. Levadura de Herodes, porque Herodes representa ese mundo. Amén. Hay dos clases de levadura de las que hablaba Jesús. La levadura de los fariseos. Gálatas 5, 7 al 9. ¿Cuántos se vinieron a instruir en esta mañana? No se han cansado ya, ¿verdad? Eso espero. Yo amo la instrucción del Señor y cuando Él me da duro, mucho más. Porque eso quiere decir que me está amando más porque me está corrigiendo. Verso 7, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Hay cosas muy sutiles que se están metiendo en la iglesia. Y esa es parte de la levadura que hablaba Jesús, la levadura de los fariseos. Le estaba diciendo, no dejen que la actitud de ellos y sus enseñanzas les influencien a apartarse de lo que ya han aprendido. En otras palabras, no se dejen influenciar, no se dejen apartar, cuiden sus sentidos espirituales, no se dejen engañar, porque dice la palabra que en los últimos días vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que aún engañarán a los escogidos. Y les dirán que tienen que hacer esto y no tienen que hacer esto, que se hace de esta manera y no de esta manera. Y por falta de conocimiento, el pueblo se va detrás de aquellos que dicen tener la verdad y simplemente son personas que están utilizando parte de la verdad para enseñar una mentira y manipularlos. Yo no le prohíbo a nadie que vaya a otra iglesia. Dice, pastor, ¿usted se molesta si voy a un ayuno? Vaya. Voy por vaya. Pero no trague entero. Es que Dios lo usa en milagros y Satanás hace milagros también. Es que me dijo mi futuro. Es que me dijo lo que yo sufría. Es que yo estaba cojo y me estiró el pie. Por sus frutos los conoceréis. Primera característica de la levadura de los fariseos, la hipocresía.
Dice la palabra: mientras tanto las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban. Y Jesús les advirtió a los discípulos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. ¿Cómo así hipocresía? ¿Qué significa hipocresía? ¿Cómo? Cuando usted predica y no aplica, usted está siendo hipócrita. Jesús, ¿qué era lo primero que habían pensado los discípulos cuando Jesús le dijo: tengan cuidado con la levadura? Que no tenían ¿qué? Pan. Y ustedes me están viendo hacer milagros, y ustedes le dicen a la gente que crea, y ustedes les predican que confíen, y ustedes se están preocupando porque no tienen pan. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Porque vamos donde todo el mundo y le decimos: tranquilo, Dios está contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, tranquilo. Y cuando llego al cuarto y tengo algún problema: ay, Señor, tú no me hablas, tú no me escuchas, tú no me... Levadura, ¿qué es hipocresía? Porque predicamos y no aplicamos. Una característica de los fariseos era que querían que todos cumplieran la ley bajo el orden establecido por ellos, ni siquiera por Dios, por ellos, pero ellos no lo cumplían. Por eso Jesús los confronta y le dice: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿O no? Por fuera se ven bonitos, pero por dentro son una podredumbre, porque tienen el corazón dañado. Predican el reino y luego se ponen en la puerta para que nadie pase. Hipocresía. Toda la vida de los fariseos se basaba en apariencias. Cuando ayunaban, se les notaba en el rostro, estaban así. Y se ponían en las esquinas y le decían: estoy ayunando, estoy ayunando. Hice 40 días de ayuno, estoy haciendo 3 días de ayuno. Vea, cuando usted ayune, nadie se tiene por qué enterar. Hay 3 cosas que se hacen en el secreto, y en el sermón del monte Jesús lo enseñó: 1, el ayuno; 2, la oración; y 3, tu ofrenda. Búsquelo en Mateo del 5 al 7, allí lo puede encontrar. Pero ellos vivían de apariencias. Ellos representaban un personaje, ellos mostraban algo que realmente no eran. Tenían apariencia de piedad. Y el apóstol Pablo dice: de nada sirve que tú des tus bienes a los pobres, que vendas todo, lo des a los pobres, que entregues tu propia vida para ser quemada por alguien. Si no tienes amor, de nada te sirve y nada eres. No tienes identidad y no cumples con un propósito. ¿Me está entendiendo? La apariencia nos está ahogando en la iglesia, porque sonreímos, pero por dentro llevamos una carga enorme. Decimos que amamos y apenas nuestro hermano da la vuelta, decimos: ira pa' fregado. Porque tenemos una levadura allí, que mientras Cristo está haciendo su obra, eso está operando en nosotros. Y es la levadura de los fariseos, que no nos deja ser libres de toda hipocresía, que no nos deja ser libres de apariencias. Tenemos tremenda casa, tremendo carro, y a veces nos falta para la gasolina. Amén. Gente aquí que se compra el mejor celular y nunca tiene minutos. Vale 3 millones y eso toma fotos y selfie y hace esto. Dame una llamada. No tengo. Puro plan, llámame. Apariencias. ¿Por qué no te compras uno mejor que te incluya el plan y que puedas pagarlo? No nos pueden subir el sueldo porque apariencias. Entonces ya nuestra vida cambia. No te acuerdas de dónde saliste. ¿Están aquí conmigo? Cuando se ganaban el mínimo andaban bien. Ahora que se ganan 5 millones, ahora deben 10. Pastor, es que yo tengo que mejorar mi estatus.
Sigue mejorando tu estatus aquí en la tierra, que si no lo mejoras en el cielo, aquí te vas a quedar. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Busquen primeramente el reino. Y cuando tú buscas el reino, el estatus te lo cambia a Cristo. Entonces ya se compraron el carro. Señor, si tú me das un carro, yo lo pongo a tu servicio. Hermano, necesitamos el carro. Pastor, estoy ocupado. Hermano, necesitamos que lleve ahí. Pastor, yo no puedo llevarlo. Y cuando alguien se le sube, límpiese los zapatos, hermanito. Límpiese ahí, por favor. No me lo vaya a ensuciar. Apariencias. ¿Vivimos de apariencias? Hermano, si usted no puede pagar esa casa, ¿por qué no se va a un estrato más bajo? Pastor, Dios es un Dios de prosperidad, porque eso es la que nos han vendido hoy. Y que si no tienes dinero, entonces no perteneces al reino de Dios. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Si Dios te bendice y donde estás bien, quédate ahí. Porque tienes que aparentar lo que no eres y porque tienes que aparentar lo que no tienes. Eso es levadura de los fariseos. Sigo. Cuando usted aparenta, usted está escondiendo lo que realmente es. Mira, hay gente que se endeuda para pagar una casa de 1,000 millones y eso los ve ayunando, los ve orando. Es que yo quiero esa, yo quiero esa, yo quiero esa. Le oramos al Señor y le damos ideas. Señor, Padre, que se haga tu voluntad, pero tú sabes que esa es la que yo quiero, Padre. Pero sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero papá, esa es buena, Señor. Señor, mira ese hombre, están las mujeres orando. Señor, mira ese hombre, Padre. Gloria a Dios, tú lo trajiste aquí, Señor. Carne fresca, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, si es tu voluntad, ese es mío, Padre. Ese es mío. Aprovechen y se van al culto y se ponen al lado, porque como el pastor dice, abraza al que está a su lado. Ahí está. Usa al pastor, síguelo usando, Señor. Sigue hablando. Son cosas que pasan en la vida real, ¿sí o no? Pasan en la vida real. Ojo con las apariencias. Diga al que está a su lado, ojo con las apariencias. Porque Dios conoce el corazón. Y la Biblia dice que no hay nada oculto entre cielo y tierra que Dios no haya de revelar. Entonces ellos tenían una actitud que contaminaba. Y por eso en el verso 13 al 15, el capítulo 23 de Mateo, Jesús le dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Oye, Jesús no tenía pelos en la lengua. Pues le cierran la puerta del reino en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? 2 veces. Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Y se enojan porque uno les habla duro. Segunda característica de la levadura de los fariseos: religiosidad y humanismo. Cuando se le da el valor al primer Adán, tú puedes. Imagínatelo. Mientras más te lo imagines, Dios lo va a traer. Atráelo. Humanismo. Todo lo que pisare la planta de tus pies, eso será tuyo. Eso le pasó a Josué. Usted lo ve montado en el carro pisando: este carro es mío, Señor. Amén. Porque nos metemos en tantos modismos y en tantas.
cosas, que nos volvemos extrabíblicos. Entonces tú puedes atraer ánimo, Dios quiere hacer algo grande de ti. Tú tienes un propósito, ojo, tú tienes un propósito. Dios va a hacer algo grande de ti. Dios quiere que tú seas grande, Dios quiere que tú seas próspero. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere que la imagen de Cristo esté en usted. Eso es lo que Dios quiere. Pero las prédicas se han vuelto, ahora ya no hay pastores, ahora hay coach. ¿Cuál es tu pastor? No, aquí no hay pastor, aquí hay coach. Ya no se llaman pastores, ahora se llaman doctores. Porque ahora hay que estar en la moda, ¿sí? Y las prédicas ya se han vuelto más. Y la gente sale, aleluya, se cae al piso, se estremecen y todo, pero no es nada espiritual, pura emoción. Levadura alimentando levadura. Y usted ve a cristianos esponjados así y dice, tremenda catedral, tremenda unción que tiene, y es pura levadura. De harina solamente tiene un 10%, el resto es pura levadura, puro embuste. Sonría que Cristo le ama. Por eso Pablo decía, cuando él le decía al Señor, quítame esto, ¿qué le decía el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracia es el poder de Dios sobrenatural dado a través de Jesucristo para poder hacer lo que nosotros en nuestra humanidad no podemos hacer. Eso se llama gracia. Uno dice gracias, regalo y merecido. No, gracias el poder de Dios dado a través de Jesucristo para vivir una vida en abundancia que en nuestra humanidad nunca se va a poder hacer. Porque nuestra humanidad fue afectada por el primer Adán. Y ahora el postrer Adán, que es Cristo, nos vino a ser libres de todo lo que el primer Adán traía. Y lo que trajo el primer Adán fue como resultado muerte. Pero Cristo trae como resultado vida y vida en abundancia. ¿Me regalan 10 minutos más? ¿O termino ya? Tercera característica de la levadura de los fariseos: orgullo y soberbia. Manifestar una apariencia de piedad, manifestar una falsa humildad. El orgullo. Siempre he dicho que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta, menos la persona que lo carga. ¿Sí o no? ¿Usted ha conocido a alguien con mal aliento? No, mire el de al lado, míreme acá. Y uno comienza a hablar como, bueno, hermanito, está bien, hermanito. Y uno se va alejando un poquito, ¿no? Usted no sabe cómo hacer, usted se compra 10 cajitas de chicle y dice, ¿quieres una, hermano? Y así es la persona orgullosa, esa levadura que es asolapada, está allí. Orgulloso yo no. Mostramos una falsa humildad, ¿verdad? Entonces cuando el pastor viene, servimos. Ay, usted lo va sirviendo como hormiguita y haciendo esto. Cuando el pastor no está, que lo haga otro. Orgullo. Quieren ser vistos. Los fariseos les gustaba ser vistos, ¿o no? Se colocaban en las esquinas y oraban en voz en alto. Bla, 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 bla. Decía, uy, ese man sí ora. Le faltan las alas para que se vaya para el cielo. Y les gustaba que los llamaran maestros. Y ellos se vestían y se colocaban flecos en sus vestidos con el fin de mostrar algo por fuera, apariencias, pero por dentro no estaban bien. Hay orgullo en nuestra vida. 6 cosas aborrece a Jehová y aún una 7ª abomina su alma: el orgullo.
El orgullo nos lleva a un paso de la caída, dice la palabra. Satanás cayó, ¿por qué? Hubo iniquidad, hubo orgullo en su vida, hubo soberbia. Hay una diferencia entre el orgullo y la soberbia. El orgullo no se hace notar, la persona soberbia sí se hace notar, porque quiere que la pleitesía se la den todo a él. Quiere ser escuchado en todo momento. Usted solamente escuche a una persona hablar 30 minutos y usted se dará cuenta si esa persona tiene soberbia o tiene orgullo. Y yo hice, y yo oré, y Dios me usó, y pasó esto, y Dios levantó muertos, y Dios, porque es que Dios me dio, y Dios me reveló, y Dios me utilizó, y shakata. Los hermanos y yo. Levadura de los fariseos. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que a veces no se dan cuenta que la tienen. Falsa humildad. Cuarta. Ya voy por la cuarta. Engaño y manipulación. Te hace pensar que todo está bien cuando realmente no es así. El apóstol Pablo dijo: un poco de levadura hará que la masa se fermente, un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, una puerta abierta dará permiso a Satanás para hacerte muy sutilmente caer en tentación. Y termino. ¿Cuál es la levadura de Herodes? Aunque Herodes fue una persona malvada, escúcheme bien, y mundana, también le gustaba colaborar con la iglesia. Le gustaba colaborar en la parte religiosa. La dinastía de Herodes ayudaron a construir el templo de Jerusalén. Ellos ayudaron a reconstruir el templo de Jerusalén. Él apreciaba la ley judía y les tenía respeto. Y él practicaba: el que peca y reza, empata. 4 días de carnaval y la crucecita el miércoles, ya empaté. Y el pastor sigue con lo mismo. Oye, qué cosa tan grande. Este hombre era malo, pero hacía buenas obras, entre comillas. Ahora, perdóneme por lo que le voy a decir, no quiero herir susceptibilidades. ¿Está aquí conmigo? Herodes era el típico simpatizante. Me gusta la prédica, las canciones son bonitas, el devocional es lindo, pero no me comprometo, pero yo sigo con mi vida, pero yo me echo otra bailadita, pero yo me empino otras 4, pero a mí me gusta el pastor de los devocionales, pero esa iglesia es chévere, pero Dios me tocó, pero mundanalidad escondida bajo la capa de una religiosidad oportunista. Mundo escondido debajo de una apariencia religiosa y superficial. Y mientras escribía, estudiando este tema, se me venía un nombre a la cabeza. Y esta levadura yo le llamo el creyente solapado. ¿Usted sabe qué es solapado o asolapado? Es aquel que oculta pensamientos de manera maliciosa y cautelosa, que está encubierto y no se manifiesta abiertamente. Estas personas solapadas se caracterizan por, primero, les gusta manipular, haciéndose las víctimas y que son dulces personas. Les gusta manipular haciéndose la víctima. Ejemplo: hijo, no salgas, tengo un pálpito, hijo, me duele. Mamá, pero voy para donde mi esposa, para donde mis hijos. Ay, ya me vas a dejar otra vez. Tu hermano menor sí me ama, tú no. Tranquila, mamá. Ay, me está dando un dolor en el corazón. Aló, hijo.
Hola mamá, ¿cómo estás? Ya no me vienes a ver. Claro, esa es mejor que yo. Yo que te parí. Yo que me saqué la comida de la boca. Claro, ya la otra parecida ya se fue. Manipulación. ¿Me ama todavía? ¿Cuántas mamás hay aquí? Levánteme la mano. Ojo con la manipulación, porque eso hace parte de la levadura de Herodes. Ahora, no solamente la mamá, los hijos también manipulan. Ah. Ahora, no solo la mamá y los hijos, los papás también manipulan. Usted no ha visto personas que se hacen pasar, son las víctimas siempre, las víctimas. ¿Sí? Usted le ve la cara así como el gato con botas cuando hacía eso. Nunca hace nada. Pero una vez usted se da la vuelta, ¡chum! Ojo con esa levadura. Segundo, característica de una persona solapada: tiene el ego muy grande. Son soberbios, tienen apariencia de piedad y les gusta el poder. Les gusta el poder, tienen el ego muy grande. Se te hacen tus amigos para manipularte, influenciarte y que tú al final termines haciendo lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere que hagas. Y tercero, son controladores. No admiten estar sujetos a autoridad, no les gusta perder el control. Esa es parte de la levadura de Herodes. Y cuando hay ensanchamiento, brincan los primeros para mantener el control del asunto. En otras palabras, les gusta tener el sartén por el mango, ¿sí o no? ¿Conocen gente así? Diga, pastor, comenzando por mí. Ojo con ser controlador. Mi amor, voy a salir. ¿Para dónde vas? ¿Se puede saber? No, voy a hacer una vuelta. ¿Con quién? Pues voy con el perro, en el carro. ¿A qué hora vienes? ¿Cuánto te demoras? Cuando estés por allá me llamas y me pones videollamada. Ah, eso no pasa aquí. Eso pasa en Santa Marta, en otros lugares. Aquí no. Y resulta que va en el carro y se le pinchó la llanta. Uf. Batería acabándose. Y llega y escribe, mi amor, y resulta que puso el celular, lo dejó en la silla del carro, en el WhatsApp abierto. Y le llegó el chulito azul. Ah, me dejó en visto. Y el hombre allá cambiando la llanta, todo. Y cuando se viene, ve la silla, se le apagó el celular y comienza a llamar. Ah, y me colgó, me apagó el celular. Y se mancha aquí de negro. Y cuando llega, ¿y de quién es ese labial negro? Controladores impulsivos. Y eso pasa mucho en el hogar. Pasa mucho en el matrimonio, ¿o no? Está bien que ustedes son una sola carne, pero entonces no se aproveche de eso. El único que debe tener el control de su vida es Cristo. Sea equilibrado. La Biblia define claramente las personas con la levadura de Herodes
en segunda de Timoteo capítulo 3. Allí de pie, búsquelo conmigo. Nueva traducción viviente. Segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 9. Y pido a mis hermanos que se vayan preparando con la cena, con la Santa Cena, que pasen por aquí adelante. ¿Ya lo tiene? Segunda de Timoteo está después de Primera de Timoteo. Capítulo 3, versos del 1 al 9. Dice: Timoteo, le dice Pablo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos que muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué les dice a esas personas? Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Esa es la imagen de los hombres de este tiempo. Y antes de recibir esta cena, pregúntese si hay levadura en su vida. Cualquiera de estas características, si ve que está operando en usted, es tiempo de rendirlo al Señor. Ahora, si de pronto no tiene confianza porque en algún momento se la hicieron, confía en el Señor. Amén.